Queridos amigos, bienvenidos al documental de la novela Fabla Salvaje, del escritor peruano César Vallejo. Hemos realizado este documental con la finalidad de difundir y que sea agradable a nuestro público. ¡Empezamos! César Vallejo, poeta peruano, creció en un poblado en la localidad de Norteñas que por nombre lleva Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, el 16 de marzo de 1892. El panorama paisajístico y los integrantes de su hogar serían piezas claves para su poesía. Gran parte de sus hermanos se dedicaban a los diferentes quehaceres durante el acontecer del día. Su familia contemplaron la idea de encaminar al servicio religioso. Esta decisión familiar llenó con entusiasmo la infancia de César Vallejo. César Vallejo es encarcelado por un dicho de personajes, en el cual no compartían sus ideales. Por el tal, permaneció 112 días en la cárcel de Santiago de Chuco. Posteriormente, se estableció en la ciudad de Trujillo, donde tiene amoríos con su primer amor, que amó. Habiendo pasado el poeta César Vallejo la vida de sufrimiento en nuestro país, decide emigrar a París y otros países de Europa como España, Italia y Rusia. Vallejo en París fue corresponsal del diario El Norte de Trujillo, muy ligado a la bohemia de Trujillo, con que empezó una carrera literaria con ilustres de la época en las letras de la historia peruana. Es así como marcó su estadía en París, gracias a su esposa Georgette, así como a la divulgación y reconocimiento de los poemas y obras de Vallejo. Pasó sus últimos días en París y falleció el 15 de abril de 1938, luego de una penosa enfermedad desconocida. Podemos rescatar también que el poeta César Vallejo tuvo a lo largo de su vida valores como la perseverancia, la empatía, el amor, la solidaridad y la justicia, siendo la justicia uno de los valores más sobresalientes que le plasmó en muchas de sus obras literarias. César Vallejo redactó la novela Fabla Salvaje a base de sentimientos sociales, donde se evidencia cómo afectan las supersticiones en problemas ecológicos de la sociedad. Evidentemente, dicha novela nos ofrece un caso de psicopatología donde describe los diferentes problemas de las personalidades. Asimismo, se reflejan las creencias de las supersticiones por presencia de actividades paranormales por parte de los protagonistas. César Vallejo en su vida tuvo a varias personas que fueron la inspiración para su obra, como por ejemplo Fabla Salvaje, que mostró lo que es la preocupación por la vida del campesino andino a base de sus recuerdos familiares, donde se mezcla la realidad y la fantasía. En esta novela, Fabla Salvaje, César Vallejo nos traslada a un entorno de provincia a principios del siglo XX. En esta novela narra la historia de Balta, un campesino que empieza a enloquecer ante esta situación cuando se quiebra un espejo. A partir de este hecho, su vida comienza a tener un cambio radical. Y es por ello que él comienza a creer, y acá siente él que un ser sobrenatural lo persigue constantemente. Además, llega a creer de tal manera que ese ser sobrenatural es el amante de su esposa que se encuentra embarazada. Aquí podemos observar cómo las creencias supersticiosas llegan a tal punto de crear delirios y en consecuencia a tener celos extremos, ¿no? Y se ve como consecuencia también que él empieza a maltratar a su esposa del aire, ¿no? Llevado por los celos, por las creencias supersticiosas, porque el ser sobrenatural lo persigue, etc. Y es una lástima porque aquí se observa que mediante estos celos, cómo él termina con su vida, ¿no? Producto de un accidente, ¿no? He visto pasar a alguien detrás de mí. ¿Quién será?
Balta, expreso de angustia espantosa, pálido y temblando, volteaba a todos lados porque sentía la presencia de alguien moviéndose alrededor suyo. Cuando Balta regresó al hogar, se encontraba su joven esposa Adelaida, a quien le dijo con voz de criatura que había visto una mala sombra. Oh, algo va a suceder. Dios nos libre. ¿Has oído eso? Sí he oído. Ha sido la palucha. Todos esos son sucesos de mal presagio según la creencia supersticiosa de la gente del campo. Balta, de un momento a otro, comenzó a no poder dormir y solo pasaba el recuerdo del espejo roto por su mente. Es aquí donde ella, como él, tratan de tomar con calma esta situación y ella recibe el consuelo de Balta ante su propio quebranto. Calla, mujer, no llores. Porque tanta esa gallina lloras, qué chiquillada. Dios mío, no nos desampares. Ay, Señor, protégenos. Al transcurrir el tiempo, la pareja de esposos llega a olvidar estos hechos acontecidos, hasta que un día de septiembre, estando en su chacrita, sucedió, y Balta le dijo: Adelaida, levanta tú esa alforja. Yo ya no puedo con ella. ¿Qué pasó? ¿Estás enferma? Según creo, desde julio. Desde entonces medita y viene el recuerdo del espejo roto, que por coincidencia fue por esas fechas como un mal presentimiento, llegando a creer que Adelaida tiene un amante y ahora se halla embarazada. Una mañana en los postreros, Balta otra vez vio a alguien cerca de las aguas. Balta dio gritos de alerta y decidido persiguió a su presa. Pero fue en vano. Era la tercera vez que lo sorprendió aquella presencia desconocida. De vez en cuando se ponía distraído y como sonámbulo solía alejarse de la casa. Con su mujer empezó a conducirse de muy distinta manera que antes. Cegado de celos infundados, su relación comenzó a cambiar porque existía el recelo en contra de su propia mujer. Presentaba comportamientos extraños, hasta que un día Adelaida llegó a interrogarlo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres que vayamos al pueblo? ¿Por qué estás así? A mí el invierno me da miedo. Pero él solo atinó a hacer una mueca de fastidio. He dicho que no. Lágrimas asomaron a los ojos de ella al mismo tiempo. Siempre andaba cuestionándose si Adelaida la amaba o si le engañaba una y otra vez. Él se comportaba muy distante con ella y le hablaba despectivamente. Entonces Balta abandona luego su cabaña. Recorriendo los páramos, se sube a un risco y contempla el paisaje que parece tranquilizarlo por un momento, cuando de pronto siente nuevamente la presencia del ser misterioso que le roza la espalda. Aterrado, hace un brusco movimiento hacia adelante y
cae al abismo. Por la tarde de aquel mismo día, Adelaida dio a luz a su esperado hijo, ignorante del espantoso fin de su esposo. Era el mes de marzo y empezó a llover. ¿Sabías que la palabra fabla es equivalente a fábula? Y que Fabla Salvaje es una novela corta de César Vallejo. En ella se abordan temas como la superstición y la paranoia. Los personajes principales, Balta y Adelaida, viven circunstancias en sus vidas por ignorancia. El desenlace fatal de la muerte de Balta es resultado de la falta de atención médica de él. En este documental hablaremos con respecto a la obra. Ustedes podrán verlo y podremos analizar juntos la falta de atención médica de las enfermedades mentales, que son tratados simplemente como problemas. Cerca del 20% de habitantes en nuestro país padecerían trastornos de depresión, ansiedad, estrés u otros problemas más complejos que derivan en adicciones y episodios de violencia. La salud mental es muy importante para formar vínculos saludables, manejar el estrés, trabajar de forma productiva y vivir de forma plena. Sin embargo, es un aspecto que recibe poca atención y que la pandemia y las cuarentenas agravaron significativamente. En conclusión, la novela Fabla Salvaje nos muestra el proceso psicológico e imaginativo que pasa el personaje principal, Balta. Al inicio de la novela nos cuenta que la pareja de esposos Balta y Adelaida era una pareja de campesinos que se llevaban muy bien. Balta era un hombre trabajador y Adelaida una esposa abnegada que amaba y respetaba a su esposo Balta. Todo cambia para esta pareja desde que Balta rompió un espejo. A partir de ese momento, Balta se sumerge en el mundo de la imaginación y de la superstición. En todo momento, él se ve acechado por fantasmas. Cree en lo sobrenatural y lo misterioso. Pero todo esto solo está en su mente, pero él se deja dominar. Incluso esto le lleva a la muerte. En definitiva, las supersticiones y creencias pueden ser buenas si nos incentivan a conseguir algún anhelo. En cuanto a las supersticiones negativas, si no sabemos controlarnos, nuestra mente puede causarnos daños, desde el estrés, incluso llevarnos a la muerte como este personaje Balta. Gracias. Muy buenas noches. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jaime Minacho. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y dispuesto justamente a compartir las preguntas. Ok, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿considera usted que la obra de César Vallejo guarda relación con alguna experiencia vivida? Bien, en relación a esta corta novela, más que nada aborda una situación caótica, si podemos llamarlo así, una especie de punto de quiebre en la vida de las personas, y hay que recordar que cada uno de nosotros pasamos por una etapa, ¿no? El punto de quiebre, es decir, en aquel momento en el cual nos sentimos vulnerables. Creo que eso de una u otra manera depende, pues, de la situación, del contexto, ¿no? Y en el caso del personaje, ¿no?, muestra un cambio repentino, ¿no? Una especie de miedo, pavor, suscitado de forma imprecisa, producto de repente de la subjetividad, ¿no? Pero habría que ver el aspecto, ¿no?, de cómo es que esta persona ha llegado a ese punto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué valores podemos rescatar de esta obra Fabla Salvaje? Lo que yo podría rescatar y que podría ser el eje, ¿no?, es el respeto, pero es que el respeto hay que manejarlo desde un punto de vista genérico, porque
En la novela, por ejemplo, el personaje golpea a su esposa embarazada, entonces se tendría que rescatar eso como un referente en contra de esa situación, ¿no? Eso es uno. Luego puedo yo ver ciertas actitudes de filiación, sentimientos de amor, confianza, ¿no? El personaje, él asume una confianza en sí mismo, ¿no? Y muestra una seguridad frente a lo que él, sobre todo él, acontece, ¿no? Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿qué problemática aborda el poeta César Vallejo? Y si el tema tiene bastante relación en la actualidad, ¿no? Ya, de una u otra manera, la superstición, que es justamente el enfoque de esta novela, direcciona, ¿no? Nos muestra hasta qué punto este conjunto de estructuras, esta variedad de ideas, puede guiarnos o hacernos disponer de una nueva forma de desenvolvimiento, ¿no? Porque recordemos que influyen en nuestra vida. Nos dejamos guiar y a veces se asume estas supersticiones como parte, digamos, o reemplaza las acciones reales, las acciones razonables, ¿no? Y eso es lo que se mantiene hoy. La subjetividad más va por encima de la evidencia científica. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué aprendizaje nos deja la obra de Fabla Salvaje para ser mejores personas? Primero, un aprendizaje directo es identificar, es diagnosticar. En toda novela siempre hay un contexto. Lo que no se analiza justamente es el contexto, porque de frente se va al argumento, más o menos personajes, ¿no? Y hay que ver justamente tanto el contexto, tanto de la novela como del el momento en que se escribió, que me parece fue en 1923, pero ahorita las fechas no va, y estamos viendo ya a un Vallejo fuera casi del Perú, ¿no? O sea, está conjugando eso, o sea, el personaje Baltasar, me parece, se puede identificar un poco con las influencias, ¿no? de su creador, y también un poco embebido de otras novelas, ¿no? De otros personajes de otras novelas. Entonces, el aprendizaje nos lleva, desde mi perspectiva, primero al diagnóstico de la situación, porque ese es el punto gravitacional para las investigaciones en cualquier ámbito, cualquier carrera. Muy bien. Y para finalizar esta entrevista, la última pregunta sería, ¿qué legado nos deja esta obra de Fabla Salvaje para nuestro desarrollo personal? Bueno, el desarrollo personal, definitivamente estar muy atento a estos puntos de quiebre, ¿no? Lo que hoy algunos lo conocen como estadios, ¿no? De situaciones de depresión, de angustia, tristeza, ¿no? Hechos que golpean y que a veces lleva a la derrota emocional. Entonces, si vemos al personaje en sí, ¿no? Vemos que un día estaba feliz y que de manera repentina cambia, ¿no? Y eso nos debe llevar a nosotros que esto puede suscitarse, o sea, las situaciones, ¿no? Pero no debería encaminarnos hacia poner por encima las subjetividades, por encima de la razón, porque eso sería contraproducente y, bueno, no acabaríamos bien, por decirlo así. Muchísimas gracias, doctor Jaime Menacho, por esta entrevista. No sé si de repente usted quiera decirnos algunas palabritas ya para poder finalizar. Quiero agradecer la participación y sobre todo el análisis que están haciendo de la obra. Me imagino que hay también otras obras que también están siendo analizadas posteriormente, ¿no? Y que el aporte de Vallejo todavía está en proceso. No está acabado, no está terminado. Hay mucha publicación, cartas en la hemeroteca, sobre todo aquí en Lima, que no los que deberían, ¿no? Investigar sobre esto no lo realizan. Imagino que tendrán sus razones, pero hay mucho de Vallejo por investigar. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.
días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero.